Hola a todos, bienvenidos a mi testimonio. Yo soy Carolina Calderón y en el día de hoy les traemos un testimonio de un invitado especial. Así que quédense porque en unos segundos lo van a conocer. Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno. Muy qué bueno. emocionado de estar aquí. En verdad estaba ansioso Qué bueno, de qué poder bueno. dar mi testimonio, uno de los tantos testimonios. Así es, porque creo todos tenemos más de uno. Sí. Entonces, Emanuel, preséntate tú mismo, dinos a todos nosotros quién eres para que te conozcamos un poquito. Ok, mi nombre es Emanuel Espinal, ya lo han oído decir por Carolina. Soy simplemente un cristiano más, dominicano, ingeniero civil de profesión y nada, un hombre de familia. Amén, amén. Cuéntanos, o tu testimonio me estabas comentando que es sobre cómo obtuviste tu primer trabajo. Sí, realmente, como tú muy bien lo decías, cuando uno empieza a vivir la vida junto al Señor, uno empieza a ver y a experimentar varias situaciones en la vida de cada quien, de cada cristiano, que pueden servir como testimonio, porque son cosas que obra el Señor mediante diferentes formas, diferentes caminos en la vida de uno que pueden transformar y pueden servir de edificación a las demás personas. Entonces, una de esas experiencias que yo he tenido al lado del Señor es cómo yo obtuve el primer trabajo, vamos a decir, fijo, porque antes de ese primer trabajo yo había intentado, como que cuando uno quiere agarrarse a una roca pero se resbala, y eso me había pasado durante ese tiempo. Tengo que decir que en mi familia mi padre es una persona que estimo mucho, que quiero mucho, que amo mucho, pero hay algunas cosas, por ejemplo, que él hacía en su buena voluntad, que para el tiempo en el que uno se formó como profesional no iban al caso. En este caso, mi papá era de las personas que decía que no quería que sus hijos trabajaran mientras estudiaban, porque por lo general las personas jóvenes, cuando están trabajando, comienzan a trabajar, le toman amor al dinero y se olvidan de los estudios. Pero nosotros, gracias al Señor, siempre hemos tenido esa formación de nuestros padres de impulsarnos a estudiar. Entonces, esto es este testimonio creo que va a edificar muchas personas, porque van a haber muchas personas que se van a identificar con él, porque es algo que por lo que pasa todo estudiante que no tiene un familiar que pueda encauzar su profesión al área laboral. Entonces, por ejemplo, yo empecé a estudiar en el 2005 ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me gradué 6 años después. Yo había terminado el pensum en 4 años, pero debido a la burocracia de la universidad, terminé 6 años después de comenzar en el 2011. Pues, ¿qué sucede? Que el día más difícil en la vida de un profesional que no ha trabajado nunca es el día en el que te dan tu título. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te pasas 23 años de tu vida, en mi caso 23 años de tu vida, estudiando, tú sabes todos los días lo que tienes que hacer. Simple y llanamente levantarte, ir a la escuela, luego a la universidad, estudiar y sacar un dígito
Y ese dígito es lo que va a definir tu vida, de si tú eres buen estudiante o mal estudiante. Y tú sabes lo que tienes que hacer, porque después de séptimo va octavo y después de octavo primero de bachillerato. Pero una vez que a ti te dan ese título, al otro día tú te levantas en tu casa y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, caramba, es muy difícil realmente. Y en mi caso, yo terminé en 2011, en febrero del 2011, y yo vine a conseguir mi primer trabajo en septiembre del 2013. ¡Wow! Es bastante... La risa de sí, así mismo. Sí, sí, porque es increíble. Realmente, en ese 2011 yo conocí a una persona, tuve una relación con esa persona, y con esa persona conocía a otra persona y fuimos a un discipulado. Tengo que decir que desde niño mi familia era católica, pero habían cosas, por ejemplo, yo estudié en el Don Bosco, que es un colegio católico salesiano, y habían cosas que yo leía en la Biblia. Por ejemplo, lo primero que me chocó a mí es que había una Biblia católica y había otra Biblia que ellos no permitían. Y yo, ¿pero por qué? Y eso empezó a trabajarme. Me dio como comezón de saber. Y en el 2011, luego de ese discipulado, yo aprendí bastante acerca de quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no seguí congregándome en esa iglesia por una u otra razón. Aún así, yo seguía interesado en el Señor. En ese 2011, pasó 2011, yo terminé con esa persona y por alguna razón yo empecé a tener deseo de conocer de Dios. Pero hubo un hito en específico que hizo que a mí me volara la cabeza realmente. Pues cuando uno es católico, o bueno, cuando uno no ha aceptado a Jesús, uno simple y llanamente conoce a Jesús por lo que le ha dicho otra persona. Hay que leer la Biblia, señores, hay que leer la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dijeron que en el jardín de Edén, en la creación, habían 2 árboles especiales, yo dije, ¿what? Porque uno siempre dice, ok, Dios creó a Adán y luego durmió a Adán, sacó una costilla e hizo a Eva, y luego de ahí vino la serpiente, introdujo el pecado, empezamos a morir lentamente, todo lo demás nos sacaron del Edén, nos maldijeron con trabajo, dolor de parto y demás familiares. Uno no se imagina que hay un árbol en el que nosotros íbamos a participar para poder vivir para siempre, porque el único que vive para siempre es Dios. Pero Dios hizo una maniobra para que nosotros pudiéramos vivir para siempre. Y ese árbol es el árbol de la vida. Yo no lo sabía. Cuando yo leí eso, yo quedé en shock. Y yo dije, no, pero espérate. Si eso es ese chin, tiene que haber muchísimas más verdades que yo necesito despertar. Porque, por ejemplo, mucha gente ahora mismo tiene preguntas que no puede contestar. Y yo deseo contestar esas preguntas. En el 2011 yo acepté a Cristo. Desde ese año para acá yo he sido cristiano. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando tú terminas de graduarte, tú terminas tu profesión, wow, increíble, el gran paso. Bien, y los grillitos. Ajá, entonces uno dice, o sea, el próximo paso es conseguir trabajo. Claro. Pero ¿qué sucede? Que hay un, ¿cómo se llama esto, Dios mío? Una contrariedad, una singularidad. Bueno, eso mismo. En el sentido de que quieren que tú tengas experiencia, pero no te quieren dar el trabajo. Que es excelente, ¿eh? Empleadores, excelente. Lógicamente tú necesitas que te den un empujoncito para tú entrar en un trabajo. Y es tanto mi desesperación que ya en 2012, yo siendo ingeniero, traté de entrar a Hospital, traté de entrar al Grupo Ramos, fui a La Sirena, de empacador si era necesario, lo que sea.
Pero sucede y cabe la casualidad que cuando uno iba, pasaba el examen de todo lo que te decían, pero entonces te decían, pero ven acá, tú no sirves para esto porque tú estás sobrecalificado, tú eres ingeniero, viejo. ¿Qué hace un ingeniero queriéndose empacador? No way. Claro. Y entonces yo dije, ay, qué error más grande eso de, si usted es pobre, hermano, trabaje antes de terminar su carrera. Period. Entonces, pero hubo una amiga, una de mis mejores amigas, que Dios siempre se comunica con personas, en mi caso. Y esa amiga me dijo, léete el libro de Job. Y el libro de Job fue revelador para mí. El libro de Job me hizo soportar un poco más la carga. Porque realmente uno llega a la desesperación. Tú te tiras toda la novela del mundo, toda la serie del mundo. O sea, habían veces, y eso no importa porque es un testimonio, yo me levantaba llorando. Porque claro, yo decía, ¿para qué yo estudié 6 años de mi vida? Wow, claro, es normal. O sea, no, ¿para qué yo estudié mi vida entera? Para yo durar 2 años, ya en ese tiempo 2 años, sin trabajar. Wow. Entonces, hay otra cosa que es interesante de esta experiencia, y es que en medio de la prueba siempre está Satanás, porque como dice la gente coloquialmente, Satanás es sucio y nunca se baña, y es real, viejo. En el sentido de que siempre que tú tengas una prueba va a haber alguien que va a ir a poner el dedo en la llaga, siempre. Hasta la misma familia mía, no la familia principal, sino familiares, decían, no, es que este es un vago, este no quiere trabajar. Y yo, pero, ¿cómo así? Si yo he tirado currículum hasta de barrendero. Exacto. Entonces, es preocupante ese. Pero yo le digo a ti, joven dominicano, que está en esa situación, hay una salida para tu vida. Y esa salida se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, pero entonces la gente tiende a pensar que Dios es un genio de una lámpara, que uno viene, la frota, él sale y uno le dice, oh Dios mío, yo quiero un carro, y ¡tum! Ahí va a caer el carro de la nada. ¡Wow! ¡McLaren! No, no es así. Las cosas no son así. Bueno, hay que decir, puede ser que en la voluntad de Dios, el carro que tú deseas, el trabajo que tú deseas, esté muy cerca. ¿Por qué? Porque ya tú aprendiste lo necesario, lo que Dios quiere que tú aprendas. Pero hay en la Biblia, no recuerdo el versículo, dice que buscar primero el reino de los cielos y lo demás será añadido. Eso yo lo aprendí. Entonces, ¿qué yo hice? Discipulado, leer. Hay un pastor que sin él saberlo me ha enseñado muchísimo. Fue quien me enseñó a que la Biblia se puede ver de manera objetiva. Que la Biblia tiene una ciencia intrínseca dentro de la Biblia. Y ese pastor se llama el pastor Bor. Se lo recomiendo. Esteban Bor. Ese hombre, mírenme, hay que sacarle su plato aparte. Entonces, yo empecé a leer qué es lo que es el pecado, qué es la iniquidad y qué es todo eso. Y luego procedí al arrepentimiento, que eso es lo que quiere Dios. Ese es el primer paso para usted ser cristiano. Otra cosa que sería bueno aclararle a la gente, porque nosotros estamos aquí, yo, Carolina y todos los cristianos estamos aquí en la tierra para salvarlos a ustedes si no son cristianos todavía. Jesús es el arca en el que tenemos que subirnos para podernos salvar. Entonces, lo que tiene que entender cada cristiano es que los que están fuera, que no son cristianos, tú aceptas a Jesús y la gente cree que de ahí para adelante usted es santo. Y eso no es así. Usted no es santo por aceptar a Jesús. Jesús te va santificando poco a poco. Es un cambio.
es un proceso. No es que usted es una persona que usa estupefacientes, para que no te corten eso, ¿verdad? Sí. Estupefacientes, una persona que hace atracos o que es de la mala vida y pum, aceptaste a Jesús y ya al otro día usted es la persona más limpia y santa. Eso no es cierto. Eso no es así. Desmóntense ese chiste, señor. Eso no es así. Usted acepta a Jesús y usted va a pasar un proceso lento, doloroso, hasta que usted se convierta en una persona, ¿verdad?, que pueda ser un ejemplo a seguir para los demás. Y usted va a ser, como dice Jesús en la palabra, la luz del mundo, la sal del mundo, porque donde quiera que usted llegue, usted va a tener la necesidad de contarle a los demás que usted halló a Cristo y que Cristo puede hacer por ti. Y yo le estoy diciendo a ustedes que Jesús es cierto y que si usted no tiene trabajo ahora mismo y está desesperado, busque de Dios y le puedo asegurar a usted que usted va a conseguir un trabajo. Y no solamente un trabajo, porque trabaja cualquier cosa. Un trabajo que le va a aprovechar a usted. Entonces usted está en un proceso ahora mismo desesperado, como yo estaba, que me amanecía llorando. ¿Y qué ocurrió? Mi mamá trabajaba en una institución del gobierno, conocía personas en el ámbito laboral, ingenieril y de la construcción. Hubo una persona que se hizo amiga de mi mamá, es un arquitecto que le doy toda la gracia a él, porque él me ayudó realmente a poderme insertar en el mercado laboral, aunque no trabajé mucho con él, pero es una bella persona. Dios lo bendiga donde quiera que esté. El arquitecto Juan Tejeda. Entonces, en base a él, que también trabajaba en esa institución, escucharon que necesitaban un ingeniero y mágicamente esa persona que estaban buscando tenía la característica que yo tenía. Fui por quinta vez a esa institución. Wow, por quinta vez. ¿Por qué? ¿Por qué Sí, por quinta sí. vez? O sea, ya te No, habías pues, agotado un proceso de reclutamiento. Claro, yo estaba loco por entrar en cualquier lugar, realmente. Yo lo que quería, yo fui No, a ya, Marco con ese tiempo. yo fui a Marco Metálico en el 2, en la esquina caliente allá, al final de la Bolívar. Me iban a pagar un sueldo mísero, pero aún en el sueldo mísero, Uno lo coge, uno lo acepta. yo dije, no, necesito un trabajo. Claro. Porque hay que llenar algo en el currículum de experiencia. Pero aún así no me aceptaron ahí. O sea, un hermano mío tenía un allegado que trabajaba en salud pública, me querían meter ahí, que yo cuando no. O sea, todo era no. Y yo decía, pero Dios mío, ¿y qué? Los ojos de Dios. Sí, entonces uno, déjenme decirle que llega un momento en el que creer en Dios, confiar en Dios y abandonarte es la única opción, y esa fue la única opción que yo vi. Yo dije, ya, Dios mío, que sea lo que tú quieras. Y ya, porque no me quedaba de otra. Yo había agotado todos los recursos. Acero Estrella, el grupo Inca, un sinnúmero, o sea, no hay ni qué decirlo. No, exacto, toda la es una constructora. retaíla enorme. Fueron 2 años de búsqueda constante. Casi 3 Casi de 3. búsqueda constante. Hasta que yo fui, tomé ese examen, lo pasé, pero no me dijo, espera la llamada. Y yo me fui para mi casa y espera. Orando todo, cosas, buscando de Dios, tratando de luchar, como dice la palabra. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga. Entonces, tú siendo cristiano, las tentaciones van a ser peores. Porque Satanás no quiere que tú te vayas del lado de Jesús. Satanás quiere que usted se pierda. Entonces, porque él vino a destruir y a torcer la verdad. Entonces, yo todos los días buscando de Dios y cosas, hasta que recuerdo ese día, eran más o menos, yo terminé de almorzar, eran las 1 de la tarde, 1:30, yo estaba prácticamente solo en la casa,
me tranqué en mi cuarto y le dije, Dios mío, dime. Y eso empecé a llorar, me acosté, no duré 5 minutos. Señores, ustedes no se imaginan, eso es lo mejor que hay en el mundo. Esa fue la mejor llamada que me pusieron a hacer. Yo me imagino que celebraste. Dios dijo como que ya era el tiempo, ya era el tiempo correcto. Ese es el problema de nosotros, que nuestra desesperación, humanamente, yo no lo voy a quitar, porque es de humano desesperarse. Inclusive, para que ustedes tengan una idea, nosotros no hemos visto a Jesús, nunca. Y los 12 discípulos que andaban con él para arriba y para abajo, comiendo y haciendo de todo y durmiendo, no tenían fe al 100% en Jesús. Y un día Jesús se apartó de ellos estaban en una barca y vieron a Jesús, ellos estaban durmiendo la mayoría, y vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro se levantó y le dijo, maestro, manda que yo vaya contigo y yo voy a caminar hacia ti. Pero él es humano. ¿Y saben qué? Dentro de la mente de Pedro, él dijo, óyeme, está bien, Jesús está caminando, pero Jesús es Jesús. Yo soy Pedro, un pecador, y yo he visto que todo lo que entra al agua se hunde. Y yo estoy más que seguro que él, trató como la película Matrix, que by the way, la película Matrix tiene un lado filosófico religioso, por cierto. Entonces, eso de libera tu mente es prácticamente lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Y Pedro salió de la barca, pero empezó a hundirse hasta que vino Jesús. Es para que ustedes vean que nosotros como humanos no podemos salvarnos nosotros mismos. No podemos ser santos nosotros mismos. ¿Es que acaso una servilleta sucia puede limpiar un sucio? No. Se necesita un paño limpio que nos limpie. Y ese paño limpio es Jesús. Gloria al Señor. Entonces, conseguí ese trabajo. Gloria a Dios. Yo tenía todo el ímpetu del mundo, conseguí ese trabajo. Cuando yo entré, yo me quería comer el mundo. Ustedes saben, ¿verdad? Que yo empecé a coger todas las funciones del mundo y tantas cosas que hasta me dio una arritmia cardíaca. Wow. Por estrés. Porque es inexperiencia, o sea. Sí. Pero realmente yo le doy gracias al Señor porque hay un pasaje bíblico que es en Mateo 6, a partir del versículo 25. Te hacen una pregunta y te dice, ¿por qué tú te preocupas por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir? Sí, mira los pájaros, que aun siendo menor que nosotros para Dios, Dios le da ropa, le da un nido, le da comida todos los días. No te preocupes por eso. ¿Entienden? No se preocupen. Aunque es una locura lo que estoy diciendo, porque nosotros como humanos sí nos preocupamos en lo que va. Es más, señores, uno se está comiendo el desayuno y está pensando que va a cenar. Así es. Seamos sinceros. Así es. Pero desafortunadamente tenemos que liberar nuestra mente, porque Dios lo va a hacer, pero si tú tienes fe y si tú quieres. Y tienes que esperar también. Para eso necesitamos el discernimiento de espíritu. Para que cuando Jesús venga y tú lo dejes entrar a tu vida y a tu corazón, Él te transforme de tal manera que tú empieces a entender de Dios, que tú empieces a entender qué es lo que tú quieres. Hay muchas personas que me preguntan a mí, ¿y qué tú sabes? ¿Para qué yo vine a este mundo? Hay mucha gente que lo pregunta eso. Es una pregunta ontológica, es una pregunta engorrosa, y que cuando uno se pone a pensarla, uno se puede extrañar realmente, porque uno dice, pero luego tú conoces a Dios, conoces a Jesús, y ya tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer en la vida. Y con esto no estoy diciendo, porque una cosa es tu profesión y que lógicamente tú tienes que trabajar porque el dinero es necesario
pero no es tu Dios. El dinero no es tu Dios es Jesús. Entonces tú no necesitas volverte loco. Y tampoco la comparación es un problema en el mundo. Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando y soy ingeniero y Carolina es ingeniera, y yo veo que Carolina compró un apartamento, tiene un vehículo, y yo apenas tengo una moto, estoy haciendo algo mal. Ay, Dios mío, y empiezas a mortificarte. No. Siéntase bien y trate de conseguir lo que lo haga a usted feliz. Eso es lo que usted tiene que hacer. Amén. Ni no pensar en que el otro está mejor que usted, porque a todo el mundo le llega una oportunidad. Eso es lo primero. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No tenemos el mismo llamado ni el mismo propósito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mi papá es un hombre muy sabio y yo lo admiro mucho. Y yo he tomado muchas cosas de él. Y muchas de las cosas que he tomado son dichos. Cibaeño al fin. Y uno de los dichos que él me decía siempre a mí o me dice porque está vivo, larga vida a mi papá, es que no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Entonces ya, a usted consigue un carro espléndido, yo lo puedo conseguir porque yo soy humano y estoy con Dios. Yo practico eso. Yo digo, no, qué bueno, me alegro. Claro. Gloria a Dios. Porque en su momento cada quien recibe lo que le toca en el tiempo. Y también funciona su esfuerzo. Porque la misma palabra habla de eso. Que recibirás en función a tu esfuerzo, recibirás conforme has creído. O sea que también cada quien recibe conforme a lo que hace. Sí, eso es cierto. Pero también hay que saber que Dios es el dueño del oro y la plata. Y si Dios quiere que tú seas rico, tú vas a ser rico. Así es. Aunque tú no trabajes, para que lo sepan. Eso no quiere decir, señores, porque es que se puede malinterpretar que todo el que cree en Jesús dice, no, pues yo no voy a trabajar más entonces porque Dios me va a hacer rico. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, ese ha sido mi testimonio. Después, quizás, si Carolina lo cree pertinente, podemos venir y dialogar un poquito más de otros puntos bíblicos que son muy importantes para poder edificar un poco más a tu público, que gloria a Dios va a ir creciendo poco a poco, porque esto está muy interesante, esta iniciativa. Amén. Vamos a hablar de eso, sí, porque vamos a traer nuevo contenido y tú que tienes mucho fundamento de la palabra y que lo has vivido, porque yo siempre digo, no es solamente tener conocimiento de la Biblia, sino ponerlo en práctica y tener tus propias vivencias con Dios, porque de nada vale Biblia si no tienes tus propias experiencias. Así que vamos a hablar de eso para que traigamos unos segmentos nuevos para orientar, para que las personas conozcan más de Dios, porque yo sé que hay muchas personas que tienen un concepto diferente de lo que realmente es Dios, pero es por lo que las mismas religiones han mostrado de Dios. Antes de terminar, tengo una pregunta con respecto a tu trabajo. Ese trabajo que te llegó en el 2013, ¿cierto? En el 2013. Exactamente, sí. ¿Cómo tú te sentiste? O sea, ¿cuáles fueron? ¿A dónde va mi pregunta? ¿Fue un trabajo en donde representó un reto? ¿Fue un trabajo en donde tuviste un crecimiento espiritual? ¿O cómo vino ese trabajo? Bueno, mira, realmente las cosas que Dios le manda a uno, ya sea un vehículo, que por cierto, señores, si ustedes quieren una pareja, órenle a Dios. Si usted quiere un carro, órele a Dios. Si usted quiere una casa, órele a Dios. Si usted quiere salud, órele a Dios. La oración tiene poder, porque es la forma en la que nos comunicamos con Dios. Y Dios quiere saber qué tú deseas, como hizo con Salomón. Pero Salomón era inteligentísimo y pidió más sabiduría, y Dios le dio sabiduría y dinero y de todo. Bien. ¿Cómo yo me sentí? Todo lo que viene de Dios siempre se siente bien, te trae paz, tú sientes que tú perteneces allí. Yo me sentí como anillo al dedo realmente.
no puedo decir que ganaba una gran cantidad, pero para mí que no estaba ganando nada. Claro. Sí, claro. Una espera larga. Además, por ejemplo, cuando tú estás en baja, como dicen los tigres de ahora, usted está raneando, para ponerlo en lenguaje llano. Yo le exhorto a las personas que piensen qué van a hacer cuando salgan de esa situación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se en sí misma, que se encierra en un caparazón pensando en eso que lo agobia. Si usted tiene fe, usted sabe que usted va a salir de eso. Y aunque no tenga fe en Dios, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así es. ¿Verdad? Entonces, que por cierto, después de eso he pasado bastante cosas extrañas y difíciles, pero en cada cosa hay una enseñanza. Dios te pone a pasar pruebas para enseñarte algo, porque Dios no es como tú y yo que podemos hablar o que te puede dar un fuetazo para que tú escarmientes. Dios te da un fuetazo, pero tú no entiendes que es Dios que te lo ha dado. Así es. Por eso es que dice la palabra que a los hijos de Dios todo obra para bien. Y es porque hasta lo malo es librándote a algo peor. ¿Entienden? Entonces, yo me sentí bien, aprendí muchísimo en ese trabajo. Conocí personas muy buenas, hice muy buenos compañeros. Fue muy gratificante. Y recuerdo, este punto es muy importante. Yo recuerdo que esa última vez, esa quinta vez que yo fui allá, yo estaba en la recepción del jefe, en el despacho del director de esa institución. Y yo me encontré solo. Y yo empecé a orar. Amén. Yo dije, Dios mío, si aquí es que tú quieres, mandame. Y yo, por favor. Dije, yo espero que tú quieras. Sí. Por favor. Pero realmente fue interesante y fíjense que lo pude obtener. Y bueno. Gracias al Señor. En estos momentos me he dado el lujo de rechazar trabajo. Exactamente. Una cosa que sería una locura en aquel tiempo. Pero ahora mismo realmente, gracias a Dios, Dios me está mostrando ciertas otras cosas que yo no había visto en la vida. Amén. Y porque esto es un crecimiento. La palabra es extraña en el sentido de que usted lee un versículo hoy y te dice algo y lo lee él mismo y mañana te dice otra cosa. Eso es así. Bueno, sí. Manuel, no sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que a muchas personas les va a servir tu testimonio porque, por lo menos yo he escuchado varias personas que incluso yo soy de las personas que me dicen, no, que tengo 1 año sin conseguir trabajo. Yo he tenido una experiencia diferente a ti. Yo, al contrario, yo siempre he estado con trabajo, gracias a Dios. Dios sabrá por qué, porque todo es un plan de Dios. Dios para sabe mí, qué carga le puede poner a cada quien. Él sabe. Porque a mí, gracias a él, de verdad, nunca he tenido problema con eso. Y para mí siempre me chocaba el escuchar, por ejemplo, historias como la tuya, o sea, experiencias como la tuya, que decían, no, yo tengo 1 año sin conseguir trabajo. Y yo decía, pero hay un fallo, yo decía. ¿Por qué? Porque quizás el currículo no está bien, no está apropiado. Pero al final no, al final todo ocurre por algo. Sí. Y en ese tiempo que tú estuviste sin trabajo, Dios te enseñó muchas cosas y te acercaste más a Dios. Confiaste más en Dios. Tu fe creció. Increíble. Realmente mi tiempo libre lo usé para aprender en su mayoría, lógicamente porque hacía otras cosas, en aprender de Dios. Y yo sentía ese deseo y siento todavía el deseo, sí, porque yo quiero llegar a un punto en que las personas puedan hacer una pregunta difícil y yo, mediante la palabra de Dios, poderles responder. ¿Te entiendes? Eso viene, porque sí, Dios es el que pone el deseo de buscarlo a Él y Él no se va a quedar con nada de nadie. Él te va a dar todo lo que tú necesitas saber, todo el conocimiento, porque es trabajando en su obra. Exactamente, así mismo. ¿Por qué no?
Bueno, Emanuel, para mí ha sido un placer que tú estés aquí. Para mí también. Vamos Espero a hablar para que sí, se va a repetir. Vamos a traer temas para precisamente eso, o sea, llevar un poquito de la palabra de Dios. Sí. Y de verdad, gracias por todo. Gracias a ti por invitarme. Y nada, espero que te hayas sentido muy cómodo. Muy bien, real. Y nada, entonces ya de nuestra parte hemos concluido por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya edificado, que les haya llenado de esperanza y de fe a todas las personas que están en la situación en la que está Emanuel, buscando trabajo, que pasan los meses, que pasan los años, que incluso tomo un trabajo que no me gusta porque tengo cierta precariedad económica, pero todo tiene una salida. Y como dijo el pastor en estos días en la iglesia, Dios no te da el problema sin haber puesto antes la solución. La solución viene primero y luego viene el proceso, porque la salida ya está. Simplemente es resistir y buscar dirección de Dios. Así que Tú nada. Ahora mismo, Sí. Dios me está diciendo que ore por ti. Amén. Sí. ¿Por qué? ti y por este espacio. ¿Por qué? Realmente. Entiendo que es porque este espacio Dios lo va a usar poderosamente. Amén. Entonces vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, oh Dios mío, oh Padre Celestial, gracias Dios mío por esta grandiosa oportunidad, Señor, de estar en este lugar, en este espacio. Señor, bendice a su conductora, protégela, cúbrela con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Dale mucha salud, Dios mío, mucha sabiduría. Oh, Padre, que todas las personas que vean estos videos, Señor, crezca en su interior, Padre, la semilla de la fe, Dios mío. Así que sean salvados para la edificación de tu obra y de tu iglesia, Señor Jesús. Tú que sabes por qué la pusiste aquí, oh Dios mío, bendícela, Padre Celestial, que cada vez que ella salga de su casa sea protegida ella y su familia y su casa, Señor Jesús. Y así llegue con bien y salga con bien, Dios mío. Prospérala, Padre Celestial. Y cualquier sentencia de muerte que el enemigo quiera caer sobre ella, Dios mío, átala y sácala fuera de su vida, Señor Jesús. Oh Dios mío, dale fuerza y valor, Padre, para seguir adelante. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Y amén. Amén. Y que Dios te bendiga más a ti también, Amén. porque todo es un propósito. Y nada, y así como tú dices, este canal se supone que debe ser de bendición para los que los ven, pero yo siempre lo he dicho, desde el día 1, este canal me ha bendecido a mí. Amén. De una manera sobrenatural, porque Dios sabe por qué, pero cada Perfecto. testimonio que viene, cada testimonio cada idea que busco, que le digo, Señor, ahora que tú quieres que yo haga, eso me mantiene en comunión con Dios. Y eso es Amén. lo que Dios quiere, que todos tengamos comunión con Él. Así es. Y este canal ha sido de bendición para mi vida y espero que también sea para todos los invitados que llegan, que asimismo Dios lo bendiga, lo cubra, y para todas las personas a quien va a llegar este mensaje. Gloria a Jesús. Emanuel, nuevamente, gracias. Ya nos hemos despedido 2 veces, Sí. pero ya es de la definitiva. Así que pasen buenas y Bye. cuídense mucho y que Dios les bendiga.